La casa encuestadora Encol publicó el estudio Aprobación de autoridades entre simpatizantes de Morena. Se evaluó a 16 funcionarios y funcionarias de la Cuarta Transformación. Le adelanto evidentemente que el que más puntos obtuvo fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ¿qué tal le fue al resto de su gabinete? Para platicar sobre esto y analizar un poco más a fondo el estudio, le agradezco muchísimo la comunicación a su directora, a Heidi Osuna. Bienvenida y muchas gracias, directora. Gracias a ti, Luisa, por la invitación. Primero que nada quisiera preguntarle por el universo, por la gente que fue encuestada. Son personas simpatizantes de Morena y lo que noto en un previo análisis es que son la mayoría mujeres mayores, ¿no? De 45 años. Es el grupo, digamos, más predominante de simpatizantes. Mira, hicimos esta encuesta, la hizo Encol en Vivienda. Son 1,500, más de 1,500 entrevistas que hicimos. Hicimos una réplica de la encuesta del INE, de la que se publicó hace 2 semanas. Nosotros dimos por ganador en esa encuesta a Mario Delgado frente a Porfirio, con como 4% de diferencia. En ese entonces estaban todos los candidatos, ¿no? Lo hicimos en Espejo, lo publicamos en La Silla Rota y en El Heraldo de México. Y obviamente quisimos preguntar más, si ya teníamos cautivos a militantes y simpatizantes de Morena, hicimos más preguntas, entre ellas la aprobación de autoridades, conocimiento de autoridades y algunos temas sobre el COVID. Y como bien dices, si nos vamos a los demográficos, en promedio, la edad de las personas que entrevistamos es de 43.9 años, 44 años aproximadamente, que son los simpatizantes, los que nos dijeron que simpatizan o militan en Morena. Hay más mujeres que hombres, 58% frente a 42%. El promedio de edad en México es aproximadamente 29 años, entonces sí está un poco más arriba del promedio nacional. De escolaridad, pues vemos que es muy diverso, es un poco más alta que la escolaridad que tenemos a nivel nacional, y esto se debe a que si alguien se declara afín a un partido político, que milita con un partido político, seguramente tiene una sofisticación política mucho más amplia que el resto de la población. Entonces, para tener una sofisticación política, seguramente tienen mejor o mayor grado de escolaridad. Y bueno, entre conocimiento y aprobación, el presidente Andrés Manuel López Obrador es el que encabeza este ranking que tenemos. Es el primer lugar, 99% de los militantes o afines a Morena lo conocen. Pero vámonos a aprobación. Primero, obviamente, preguntamos por conocimiento los que nos decían que sí los conocían, entonces ya les preguntábamos si los aprobaban o desaprobaban. 87% aprueba el presidente. En segundo lugar está la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con 83% de aprobación. En segundo lugar está Marcelo Ebrard y Hugo López-Gatell en un empate, con 81% de aprobación ambos. En tercer lugar tenemos un empate entre Esteban Moctezuma, Olga Sánchez Cordero, Jorge Alcocer e Irma Heréndira con 76% de aprobación. Esta es la primera diapositiva que tenemos de aprobación. La verdad, la aprobación es muy, muy alta. Al presidente a nivel nacional, en Encol lo tenemos en 58%. Esto es una gran diferencia entre los afines y los militantes de Morena. Después sigue Arturo Herrera. Sí, claro. Sí. Llama mucho la atención, viendo estos tops, evidentemente no me sorprende que esté el presidente, ni que esté la jefa de gobierno, el propio subsecretario de Salud. Llama mucho la atención la posición de Alfonso Durazo, pensando en que la seguridad es un tema que preocupa prioritariamente a las mexicanas y a los mexicanos. No le fue bien o no muy bien ni en conocimiento ni tampoco en aprobación, lo cual también nos da un poco de luz sobre lo que la gente está sintiendo en esa materia específica, ¿no? Puede ser. También en estos momentos la gente está preocupada por la pandemia y la economía. El tema de la seguridad, si lo vemos en números, ha crecido la inseguridad, pero en percepción la gente está más preocupada por la economía y por la pandemia, por el tema de salud. Por eso es que vemos que el subsecretario es conocido, tiene buena evaluación, y también el secretario de Salud está en muy buenos números de aprobación. También el fiscal tiene 74% de aprobación, junto con la Secretaría de Economía, la Secretaria del Trabajo, Rocío Nale con 73 de aprobación, Zoe Robledo con 72. Esta es la autoridad menos, que tiene un poco más adversa en cuanto a la evaluación, si lo comparamos con el secretario de Salud y con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Y como bien dices, Durazo tiene 69%, que efectivamente es de las más bajas,
pero sigue siendo una evaluación muy buena. 69% que lo aprueban es bastante bueno. Y Manuel Bartlett ocupa el último lugar con 64%. Por mucho que ocupe el último lugar, es una evaluación positiva. Y luego pasamos a las diapositivas que tienen que ver con el poder legislativo. Acaba de haber una fuerte polarización por ciertos temas, ¿no? En las cámaras, el tema de fideicomisos, en este momento el tema de presupuesto, y aún así también son números verdes para el partido del presidente. También son números verdes. Está mejor evaluado los diputados federales que los senadores ligeramente. 61% aprueba la labor de los diputados federales y 58% la labor de los senadores de la República. Me gustaría destacar los temas de la pandemia. Sobre los temas de la pandemia, al igual que el resto de México, 46% dice que ha perdido alguien de su hogar el empleo. 81% dice que ha visto reducidos sus ingresos. Y si nos vamos al género, las mujeres en mayor medida han visto reducidos sus ingresos y también en mayor medida han tenido pérdida de empleo. Sí, lo vemos. Creo que es lo más importante de destacar. También preguntamos sobre el manejo de la pandemia, sobre la aprobación del presidente y del subsecretario de cómo han manejado la pandemia. El presidente tiene mejor evaluación, 80% lo aprueba, mientras que a Hugo López-Gatell 75% lo aprueba, lo cual ambas son muy buenas evaluaciones. Les preguntamos, ¿usted qué tan útil cree que es el cubrebocas para prevenir los contagios? 71% dice que es muy útil, 15% dice que es algo útil y solamente 14% dice que es poco o nada útil el uso del cubreboca, lo cual quiere decir que cualquier autoridad que siempre use cubrebocas seguramente va a ser aceptado por esta población. Y bueno, esta me gustaría destacar. Adelante, Heidi. Que dicen que si consideran que el presidente debe usar cubrebocas para poner el ejemplo o no, 71% dice que sí, 83% dice que sí. Y solamente 14% dice que no. Esto sería importante que lo vea el presidente porque esto es dentro de los militantes de Morena y dentro de los que simpatizan con el partido político. Entonces, vemos que el cubrebocas es algo que llegó para quedarse, ¿no? Que es aprobado por la mayoría de los mexicanos, incluso por militantes y simpatizantes de Morena. Varios datos que nos compartes. Primero, que en su encuesta espejo efectivamente el ganador es Mario Delgado, se replica, digamos, la misma metodología que el INE y el resultado es el mismo, abona, digamos, a la confianza. Y bueno, con todo esto que nos dices, a pesar de las situaciones adversas que estamos viviendo en el país, el presidente sigue manteniendo la fe de su militancia, ¿no? Los números son muy altos, a pesar de lo que nos compartes, pérdida de empleo, nervios por la pandemia, etcétera. Entonces, bueno, nos da un poco de luz también para saber cómo se empieza a perfilar la situación rumbo al 2021. Te agradezco muchísimo la comunicación, directora. ¿Dónde podemos ver esta encuesta en caso de que alguien quiera consultar los detalles que nos compartías hoy? En el sitio de ENCOL, www.encol.com. Pues muchas gracias por la comunicación y ojalá mantengamos el contacto. Gracias a ti, Luisa. Buenas tardes.